agüita. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando, entonces voy a compartir pantalla. Ahí sí ya está mirando la pantalla. ¿Sí? Sí, profe, ahí está. Bueno, listo. Entonces voy al módulo. Bueno, primero que todo, bienvenidas pues a la segunda clase de nuestro módulo de saber contextual eh, de neuroeducación. En el primer apartado, como lo decía antes de iniciar con las que iban ingresando en la sala, les decía que en el módulo uno lo que hemos encontrado es un Canva, perdón, Canva no, una OVA, donde tenemos como el resumen de unos libros sobre neuroeducación y hay una reflexión sobre lo que es la neuroeducación el aporte de la neuroeducación en el siglo XXI y también miramos pues que teníamos que hacer como un resumen, ¿no? Eso era en sí la actividad que estaba planteada. Claro que pues aquí dice cierre martes 1 de abril, pero ya lo acabo de guardar para que se habilite hasta el 2 de abril. Bueno, si no se puede, mañana mismo o hoy en un ratico lo habilito. Bueno, y el segundo módulo es que vamos a trabajar esta actividad que está acá. Esta actividad que está acá. Estudio de casos. Entonces, aquí en el estudio de casos, eh, vamos a mirar un artículo que hay acerca de lo que es una mirada desde Mediagoti, ¿sí? Aquí tenemos la actividad, tú le das clic aquí en actividad 2 de neuroeducación y aquí tú bajas esa aplicacioncita, está la actividad 2. Entonces uno la descarga y lee lee lo que le está pidiendo. Entonces dice resultado de aprendizaje, analizar los casos de aprendizaje para aplicar estrategias con enfoque de neuroeducación y diseño DUA. Entonces, la actividad se desarrolla de la siguiente manera. Primero hay que leer el artículo de educación aplicada, pedagogías activas, una mirada desde Mediagoti, que es Mendigoti, que es el autor de esta, bueno, aquí ya me abrió. Bueno, voy a cerrarla aquí para leerla acá nomás. Bueno, después revisar la página web de cómo se diseña el DUA, cómo se aplica el DUA, cómo aplicar el diseño universal para el aprendizaje, que significa DUA. Después tienes que escoger el nivel del escenario del problema. Y por último, tienes que elaborar un proyecto de aula para darle solución al problema que te presenta a ti. Entonces aquí el primer escenario es educación preescolar. El segundo escenario es, ahí ya viene la aplicación, mira, la estrategia que tú podrías aplicar. El segundo escenario es educación media, que es en una clase de matemáticas y también te explica cómo tú puedes ofertar, cómo tú podrías aplicar la estrategia. Y el tercer escenario es educación superior en una universidad. Entonces, permítanme leerles el primer escenario para de pronto ustedes me dicen y ahora les preguntaré a qué escenario, como estamos 6 participantes, a qué escenario usted le apuntaría. Entonces, el primer escenario dice, voy a aumentar aquí un poquito para que usted lo mira ya. Sí lo están mirando más, ¿no? Ahí creo que exageré. Ahí lo mira más cercano, ¿cierto? Sí, sí, profe. Bueno, entonces el primer escenario dice educación en preescolar. Entonces dice, el problema.
En el aula de preescolar, varios niños muestran dificultades para mantener la atención durante las actividades grupales. Esto afecta su participación y aprendizaje, ya que tienden a distraerse fácilmente y no completan las tareas asignadas. Ese problema creo que todos lo hemos vivido en el aula de clase, ¿cierto? Sobre todo los que hemos enseñado en educación preescolar. Yo soy normalista. Yo tuve la posibilidad de trabajar con niños en preescolar. Entonces, dice estrategias de solución, ¿no? Aquí les da la solución, miren. La estrategia de implementar actividades basadas en el juego que estimulen la atención y la concentración. Por ejemplo, juegos de memoria o actividades de búsqueda de objetos que requieran atención sostenida. Entonces me recuerda que en el nuevos lineamientos curriculares o las bases curriculares de educación preescolar que salieron en el 2018, habla acerca de las estrategias que se trabajan en educación infantil, porque en educación infantil no solamente se utiliza lo que antes en los lineamientos curriculares en preescolar se mencionaba que la única forma de trabajar la didáctica en preescolar es a través del proyecto lúdico pedagógico. Pero en este tiempo existen como cinco didácticas propias de la educación infantil. Una de ellas, según bitácora, las bitácoras que nos presenta el Ministerio de Educación Nacional en las bases que regulan la educación infantil y la educación preescolar, es la búsqueda de tesoros. Entonces, aquí te da una posibilidad, ¿no? De trabajar. Recuerden que antes en educación infantil trabajamos con los lineamientos curriculares y trabajamos por dimensiones y trabajamos con el proyecto lúdico pedagógico, pero ha ido evolucionando la enseñanza en educación infantil, en educación preescolar, y ahora se trabaja por competencias. Y también se trabaja ya no por solamente dimensiones, ojo, no digo solamente dimensiones, sino que trabajamos por competencias y trabajamos con los tres principios básicos de los resultados de los derechos básicos de aprendizaje que se encuentran en las mallas de aprendizaje de educación preescolar. Entonces, con esos tres principios que son transversales, trabajamos las dimensiones y desarrollamos competencias. Esa es la forma curricular como se trabaja actualmente en preescolar, ¿no? No sé si aquí están compañeras que trabajan en preescolar que en estos momentos saben a lo que me estoy refiriendo o en algún momento buscamos la forma de profundizar sobre eso, que es lo curricular en preescolar. Bueno, y aquí, chévere, también no solamente te da una sugerencia de cómo tú puedes implementar la estrategia DUA, sino que también te da una sugerencia, ¿no? Crea un entorno de aprendizaje flexible donde los niños puedan moverse y explorar diferentes estaciones de actividades. Esto puede incluir áreas para juegos tranquilos, estaciones de arte y áreas para juegos más activos. Además, proporcionar material variado que permitan que los niños elijan a qué actividades sean de su interés, que sean de su interés o qué actividades les permite a ellos desarrollar sus habilidades. Entonces, también me recuerda algo que muchas veces manejamos en los salones de clase, sobre todo en las escuelas nuevas, que son los centros de recursos de aprendizaje o los CRANO, que eran los rincones de aprendizaje, que también es una estrategia que plantean en educación preescolar, que es tener el rincón de las ciencias, el rincón de las matemáticas, el rincón de la literatura, el rincón del arte, ¿no? Es muy chévere tener un preescolar que sea muy multidiverso para que uno tenga la posibilidad de desarrollar y donde uno se quiera sentir bien, pues vaya y exprese lo que uno quiere, ¿no? Eso está dentro pues también de las acciones rectoras, ¿no? Que exploración del medio y todo todas las cuatro actividades rectoras que uno debe desarrollar en educación infantil. Bueno, algo sé, ¿no? Un poquito sé de educación infantil. Bueno, sigamos con el siguiente escenario. ¿Alguna pregunta sobre este escenario? Al parecer no, profe. Bueno, entonces el primer escenario es educación preescolar, tiene un problema y
pues les presentamos una solución tanto desde la estrategia de neuroeducación como de DUA, ¿no? Vamos al problema del escenario 2 que es educación media, porque algunos maestros aquí trabajamos en colegios, en instituciones donde trabajamos en básica primaria y en básica secundaria. Entonces, en una clase de matemáticas de secundaria, aquí dice, pero puede ser de primaria también, algunos estudiantes tienen dificultades para comprender conceptos abstractos y resolver problemas matemáticos toda la vida. Ese es un problema también muy recurrente en la educación básica y en la educación media. Entonces dice, esto se refleja en su bajo rendimiento, en las evaluaciones y en la falta de motivación para participar en clase. Solución, estrategia de neuroeducación. Utilizar técnicas de aprendizaje basadas en el cerebro, como el uso de analogías y ejemplos del mundo real para hacer conceptos matemáticos de lo concreto y hacerlos relevantes. También incorporar actividades que involucren movimiento y manipulación de objetos para activar diferentes áreas del cerebro. Entonces aquí nos está diciendo, si usted quiere enseñarle a una persona a entender los conceptos abstractos, tiene que partir de lo concreto. No puedes partir de lo abstracto con lo abstracto. Ejemplo, ¿qué es A más B? A más B son la suma de dos variables, pero eh, ¿qué es A más B? Entonces, si yo tengo una cantidad más otra cantidad, puedo decir que A más B, que la cantidad A, que son 5 lapiceros, más eh, 8 lápices, me da en total 13 lapiceros y lápices, ¿no? Que tienen una condición particular que me sirven para escribir. Harían parte de un conjunto que se llama el conjunto de herramientas que sirven para escribir. Entonces, miren, yo estoy utilizando material para enseñar un concepto abstracto. Pero no solamente eso, porque muchas veces a nosotros nos enseñaron que AX más BX más C es igual a X. Entonces uno decía, bueno, ¿y eso qué es? Y después le decía al profesor, esa es una pendiente, ¿no? Esa es una línea que es una pendiente, que es una línea que apunta hacia allá en el plano cartesiano. Y entonces nosotros nos poníamos a pensar, bueno, ya están 8 participantes, bienvenidos los que acaban de ingresar. Entonces uno se ponía a pensar, bueno, ¿qué es eso de la pendiente? Pero si yo les pongo un ejercicio a los estudiantes que si un topógrafo tiene que medir la pendiente de una colina, entonces, para medir la pendiente de una colina, uno necesita tener un punto y hacer el plano cartesiano y determinar. Y ahí aplica la ecuación cuadrática, o perdón, la ecuación lineal que le permite sacar la línea de la pendiente. Entonces, para eso son las matemáticas. Las matemáticas sirven para, entonces, aquí te está dando un ejemplo de cómo uno puede utilizar en las matemáticas la estrategia de neuroeducación que es basadas en el cerebro, que es el uso de analogías y los ejemplos del mundo real, en el uso de conceptos matemáticos, pero también que te inviten o involucren a trabajar movimiento, manipulación de objetos para activar diferentes áreas del cerebro. Yo recuerdo que en el Liceo de la Merced María, cuando yo trabajaba en el liceo, en bachillerato, yo tuve la oportunidad de enseñar geometría y yo las llevé a las niñas a la cancha de básquet y les hice medir la altura y les hice medir la distancia del punto donde uno lanza para eh, pues dar la cesta desde el centro para obtener pues un punto cuando uno tiene un tiro libre. Y entonces les enseñé a aplicar geometría para que ellas sepan cómo hacer un lanzamiento perfecto, teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha y a qué punto tenían que darle para que encesten si querían tocar el tablero o qué punto tenían que utilizar para poder hacer la cesta directamente. Entonces, alguien dice, profe, pero eso ya es muy exagerado, ¿no? Era utilización de las matemáticas, las chinas jugaban, lanzaban, fallaban, se reían,
pero iban aprendiendo lo que era el teorema de Pitágoras, iban aprendiendo cómo tomar medidas, iban mirando muchas cosas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, como el aro es circular y la esfera del balón es, todas esas cosas, ellos lo iban aprendiendo, iban teniendo en cuenta esas medidas y con eso y trabajamos toda la geometría. Yo recuerdo en grado sexto, cuando yo enseñaba en el Liceo de la Merced Mari Díaz. Alguna vez me encontré con una estudiante que ahora es física de la Universidad Nacional y me decía, profe, nunca he olvidado yo que usted nos enseñó el teorema de Pitágoras jugando en una cancha de básquet. Entonces, eso queda en la memoria a largo plazo. Y ese aprendizaje fue significativo. ¿Por qué? Porque hubo movimiento, porque involucré elementos, porque involucré conceptos matemáticos concretos y relevantes para su vida real, en la vida real, ¿no? Bueno, DUA. Entonces, la aplicación en DUA en este caso es ofrecer múltiples formas de representación de la información como videos, diagramas, modelos físicos, además proporcionar diferentes opciones de expresión y participación como trabajos en grupo, proyectos individuales y el uso de tecnologías para resolver problemas. O sea, el DUA nos permite a nosotros trabajar con diferentes medios para darle la posibilidad al estudiante de que vaya aprendiendo, ¿no? DUA, eso es DUA. DUA es el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué significa? Que yo tenga en cuenta a los estudiantes que por lo general no entienden las cosas y entonces yo les proporciono a cada estudiante, según su ritmo de aprendizaje, le proporciono elementos para que él vaya afianzando su conocimiento. ¿Listo? Bueno, y bueno, alguien de los 8 o 7 que estamos aquí, eh, ¿a quién le suena este segundo escenario? Pues, profe, yo también estoy en educación media y como que siempre trato de utilizar cuando al menos vamos a entrar a tema de sumas y restas, lo de la tiendita escolar. Entonces son Perfecto, cosas que, ajá, que ayudan a que ellos entiendan mejor el concepto y como dice usted, tengan un aprendizaje significativo porque lo relacionamos a la vida diaria. Siempre trato de darles como que problemas de acuerdo al contexto de ellos. Entonces ya le digo, ya sé que la señora de la tiendita, porque como que es una vereda, se llama María, entonces yo digo, Doña María hizo 5 papas rellenas, pero Juan compró 2, ¿cuántas le quedan? Cositas así, tratar de como de ir perfecto. involucrando todos estos conceptos. Perfecto, me parece perfecto el ejemplo que tú das porque ese es unas cosas que uno, pero estas cosas deben ser planeadas, es decir, cuando yo les enseñaba el teorema de Pitágoras a mis estudiantes era para que entiendan que estas cosas no se aprendían para el ratico, para enseñar matemáticas, sino que se aprendían para la vida. Y eso es lo mismo que tú estás haciendo, Mayerly. Muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, ¿y te le vas a medir a este caso? Claro, pues ya tienes tú la experiencia. Por ahí creo que puede ser. ¿Quién se le va a medir al caso de preescolar? ¿Cuántas dicen que yo? Porque yo sé que aquí hay gente que está estudiando, trabaja en centros de Yo, profe, voy a tomarlo de preescolar. Alba, claro, claro. Albita, ¿quién más? ¿Quién más? María Verónica, tú que estás allá en la costa, en Tumaco, tú trabajas en una institución, ¿cierto? Pues trabajaba, profe, ahora ya no. No trabajas en el técnico del Pacífico. No, ya No, no, ya no. no. Ah, ese cambio de alcalde nos perjudicó. Bueno, sí. Pero bueno, entonces vayan pensando en cuál de estos escenarios escogen. Ojo, tienen que escoger un escenario. No pueden escoger todos, tienen que escoger uno, en donde usted se sienta mucho mejor, ¿no? Puede colocar este, por ejemplo, este de educación media va desde básica y media, ¿no? Es básica y media. Aquí hay un error porque, pues, el ejemplo lo pone en secundaria, pero es básica y media.
Bueno, listo. Vamos al tercer caso, ¿les parece? Porque de pronto aquí hay compañeros que trabajan en educación superior. Entonces dice, eh, en un curso universitario de introducción a la psicología, algunos estudiantes tienen dificultad para recordar y aplicar los conceptos teóricos en situaciones prácticas. Esto afecta su capacidad para analizar casos y participar en discusiones en clase. La solución bueno, esto pues también es algo que siempre se nos presenta, ¿no? La cuestión de recordar conceptos y aplicar los conceptos en situaciones prácticas. Pareciera como si uno todo un semestre enseñando términos, enseñando conceptos, enseñando estrategias, enseñando procesos. Y cuando uno les pone una situación problema, el estudiante dice, no, si eso no nos ha enseñado, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo dejan mal al profesor. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que no me hayan hecho caso los estudiantes? Entonces, dice que desde lo neuro hay que incorporar actividades de aprendizaje activo como debates, simulaciones que permitan que los estudiantes apliquen los conceptos teóricos en casos prácticos. También utilizar técnicas de repetición espaciada y pruebas frecuentes para mejorar la retención de la información. Entonces, aquí yo recomiendo, por ejemplo, utilizar las flashcards. ¿Qué son las flashcards? Son carticas que uno hace de conceptos que uno va votando y con esas carticas va enseñando. Voy a irme acá a mi WhatsApp, ¿no? Ahí están mirando, ¿cierto? Que estoy entrando al WhatsApp. Bueno, pues aquí mi equipo es como lentejo, pero ya entra, ya entró, ya entró. Bueno, yo sé que, ¿no? Eh, por ahí me están pidiendo permiso, seguramente. Bueno, por aquí yo tengo una, cositas varias, ¿no? Cositas varias es un sitio que yo tengo aquí en ¿no? Donde yo guardo todas las cositas que a mí me llaman la atención, ¿no? Y yo las guardo precisamente para enseñar cositas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta gráfica, ¿no? Esta gráfica. Entonces, si yo vengo acá, aquí aparecen los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas en el cerebro y el sistema nervioso y actúan como mensajeros que transmiten señales de regulación en funciones del cuerpo y la mente. Los neurotransmisores prácticamente son los que permiten unir el cerebro con el sistema límbico, ¿no? Y entonces existen unas, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, que permite la generación del placer y la motivación. Entonces, yo debo desarrollar alta dopamina, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la música activa la dopamina, ¿no? La serotonina, ¿no? La serotonina es la felicidad y el nos permite la felicidad y el equilibrio, ¿no? La serotonina, ¿no? Regula el estado de ánimo, el sueño y la digestión y la sensación de bienestar. Un nivel bajo se asocia con la depresión y la ansiedad. Se produce con la exposición al sol eh, y el ejercicio. Entonces, aquí toca hacer ejercicio, estar expuesto al sol, ¿no? Eh, por eso hay que tener siempre un buen espacio y aprovechar la salida al sol para fortalecer esa serotonina que tenemos. La GABA, ¿no? Es un neurotransmisor que permite la calma, ¿no? El déficit de la GABA puede causar insomnio y ataques de pánico, ¿no? Permite fortalecer el sueño y favorece el sueño y el control de la ansiedad, ¿no? La GABA, ¿no? Esto nos permite bajar el estrés, ¿no? La oxitocina, ¿no? Amor y la conexión, ¿no? Relacionada con el apego, la confianza y el vínculo social, se libera en el parto, ¿no? Y la lactancia y durante el contacto físico favorece las relaciones saludables y la empatía, ¿no? Por eso las personas que les sobra oxitocina es porque les gusta mucho la afectividad, ¿no? Son bien afectivos, ¿no? Abrazo, abrazo a todo mundo. La noradrenalina, activador
de la alerta y el enfoque, ¿no? Los bajos niveles pueden provocar fatiga y falta de motivación, mantienen el estado de alerta y la concentración. La adrenalina, energía de supervivencia, ¿no? El exceso puede generar ansiedad y ataques de pánico. Prepara el cuerpo para las acciones de situación de peligro y estrés, ¿no? La adrenalina. La endorfina, ¿no? Es un analgésico natural del cuerpo, ¿no? Genera una sensación de felicidad y reducen el dolor, ¿no? Las endorfinas, ¿no? Se consideran la morfina natural en el cerebro, ¿no? Es como decir que es como una pequeña forma de nosotros mantenernos equilibrados frente a las situaciones de dolor, ¿no? El glutamato. El glutamato es lo que ayuda al cerebro a mejorar lo del aprendizaje y la memoria, ¿no? Es un neurotransmisor que permite, principalmente en el cerebro, mantener la memoria, la cognición y la plasticidad cerebral, ¿no? Eh, el, pues el exceso del glutamato genera enfermedades neurodegenerativas. Y la melatonina, que es la reguladora del sueño y el ritmo biológico, y es importante para el descanso y el profundo regeneración de la celular. Entonces usted me dirá, profe, ¿para qué nos está mostrando esto? Porque estábamos leyendo este caso, y en este caso nos dice que hay que también utilizar técnicas de repetición. Y infografías sirven para que una persona vaya repitiendo conceptos. ¿Usted cree que la infografía que usted elaboró era para mí? ¿Era para una tarea para subirla a la plataforma? No. La, la infografía que usted realizó es para usted, para que usted repita, para que usted tenga ese resumen, para que cuando usted le pregunten sobre neuroeducación, usted tenga a la mano algo con lo que usted pueda responder. Por eso usted debería tener su infograma de neuroeducación, por lo menos en una hojita, para que usted tenga sus apuntes, porque es en pocas palabras son sus apuntes sobre neuroeducación. No es para mí, es para ti que tú hacías la infografía. Bueno, entonces aquí la aplicación del DUA es proporcionar múltiples recursos de aprendizaje, como las lecturas adicionales, los videos, los podcasts, que permitan al estudiante acceder a información de diferentes maneras. Además, ofrece opciones flexibles para la evaluación, como ensayos, proyectos y presentaciones que permitan a los estudiantes demostrar su comprensión de diferentes formas. Estos escenarios ilustran cómo la neuroeducación y el DUA pueden ser utilizados para abordar problemas de aprendizaje en diferentes niveles educativos, creando entornos de aprendizaje más inclusivos y efectivos para todos los estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Usted lee el artículo y escoge un escenario y crea un proyecto de aula, ¿no? Vamos a ver dónde está ese material del artículo. Entonces voy a regresar, pues no tengo que regresar, sino que llego acá y me voy a la plataforma. O sea, miren que yo partí de la tarea, ¿no? Partí de la actividad para que usted entienda por qué es importante los dos materiales que les voy a presentar en estos momentos, ¿no? El primer material es este, que es, si usted se da cuenta, un artículo científico, y tiene 5 páginas, o sea, no es que tú te vas a trasnochar o vas a tener que leer toda una semana este artículo. Este lo puedes leer en una hora máximo y tú tendrás el conocimiento de lo que nos plantea este documento, ¿no? Este escrito expone las respuestas educativas desde Mendigotti, eh, basadas en la neuroeducación como una escuela viva y activa, donde estamos comprometidos para transformación educativa, ¿no? Entonces, neuroeducación, pedagogías, inclusión. Entonces, él cuenta cuáles son las respuestas que uno obtiene
en este tiempo en una clase, ¿no? Entonces son las disciplinas positivas y la inclusión y la neuroeducación como las prácticas de que uno va desarrollando. Entonces explica qué es una disciplina positiva, qué es la inclusión y qué es la neuroeducación y cómo se trabajan en los salones de clase, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia pedagógica? Entonces, el método Montessori, el ABP, el TBL, el aprendizaje basado en el pensamiento, el aprendizaje colaborativo, las lecturas dialógicas y los debates, las cajas de aprendizaje, que era lo que les decía, la caja de tesoros, que se maneja desde preescolar, pero acá pues le llaman la caja de aprendizaje, el aprendizaje basado en el juego, el teatro y las historias, la educación creadora, Music Learning Theory, que es utilizar, por ejemplo, la música, el podcast, ¿no? Hacer multimedia, hacerles hacer transmedia, que es utilizar diferentes medios y colocar un guión y a través de ese guión presentar a través de cómic o a través de diferentes cosas que ahora les llaman mucho la atención a los jóvenes, crear escenarios o escenas y en esas escenas ellos van presentando un concepto o algo. Y también la evaluación formativa, metacognición y feedback, que son como las tendencias en estrategias actualmente que maneja. Y una tercera estrategia son los programas socioemocionales y cómo se trabaja lo socioemocional. Entonces aquí les dan unas pautas. Bueno, ¿y cómo se organizan estas clases, ¿no? Entonces aquí explica a los niños de 3, 4 y 5 años cómo se los debe trabajar, cuántos minutos, ¿no? Cómo se organizan los tiempos para trabajar estos procesos en el aula de clase, ¿no? Y cómo se activa lo de DUA, ¿no? DUA, ¿no? Multiniveladas. Entonces, ¿qué significa eso? Crear diferentes materiales, tener diferentes. Bueno, ahora vamos a mirar lo que es DUA, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, organización de los espacios, cómo uno organiza, entonces, a los niños, cómo organiza a los de primaria, cómo organiza a los de bachillerato, ¿no? Aquí hay unos ejemplos muy interesantes de esta lectura. Usted péguele una revisión a este documento que me pareció muy bueno, porque usted siempre va a preguntarme a mí y le va a preguntar a cualquiera persona que tengan conocimiento de neuroeducación o conceptos de neuroeducación. Bueno, ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo hago? O qué es lo que debo hacer? Y entonces aquí te da unas pautas para que tú sepas cómo aplicarlo. ¿Listo? Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo planear una clase. O sea, yo les digo, elabore una clase y usted me va a decir qué hay que hacer, ¿no? Le digo, pero ¿cómo? Si tú ya estás en maestría y un profesor de maestría debe saber qué es lo que debe hacer. Entonces veamos cómo se aplica DUA en una clase. Entonces aquí hay una página web donde usted va a mirar lo siguiente, ¿no? Aquí vas a enterarte de cómo aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, este es como un seminario que hubo de inclusión en la educación, donde se explicaba que el diseño universal para el aprendizaje y su aplicación en la clase, en el aula, cómo se desarrolla. Entonces, aquí le preguntan a una profesora de los Estados Unidos del Centro de Tecnología Especial Aplicada, ¿cómo se aplica DUA? Entonces, en este ejercicio, ella le explica las claves para diseñar una lección en base a DUA, ¿no? Entonces, primero establecer una meta, objetivo, pensando en los estudiantes, ¿no? Entonces, siempre tú tienes que tener un resultado de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr en la clase con los estudiantes? ¿Qué es lo que quieres que aprendan los estudiantes en clase? Segundo, debes tener muy clara la forma como vas a evaluarlo, ¿no? ¿Qué vas a evaluar? Reflexionar sobre cómo vamos a saber si el estudiante está aprendiendo o no, ¿no? Esta vez lo formulamos desde el objetivo. Hay que pensar cómo saber si el estudiante ha logrado el objetivo, ¿no? El objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que tienen que ser capaces de hacer para demostrar que han aprendido lo que uno quiere? Entonces, recuerden que nosotros en Colombia trabajamos bajo un sistema de evaluación que se llama el sistema de evaluación basado en evidencias, ¿no? Cuando ustedes miren el módulo de evaluar para el aprendizaje, van a aprender qué es eso, ¿no?
Pero tengamos en cuenta que cuando uno va a evaluar, uno tiene que tener un propósito de la evaluación. El propósito de la evaluación para el aprendizaje es precisamente definir en qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante. Para eso yo tengo que tener evidencias. Entonces, yo no puedo decirle al niño que elabore una maqueta en su casa y que al día siguiente o a los 8 días se la traiga, porque yo como sé que el niño la hizo y no la hizo su papá o su hermano mayor o su mamá, ¿no? ¿No? Eso pasa en todas las familias. En esta casa mía también sabe pasar, ¿no? Cuando mi hijo llega estamos como a las 10 de la noche y llega y se acerca y dice, papá, mañana tengo que llevar un cohete espacial. ¿Cómo así? Entonces muestra la tarea y dice que hace 8 días les dejaron que tenían que hacer un prototipo de cohete. Entonces imagínense, a las 10 de la noche, ¿qué lo voy a dejar yo a él? Me toca a mí. Entonces yo digo, ¿por qué esas tareas no las trabajan en el aula de clase los profesores y miran qué tanto el estudiante aporta frente a esa construcción? ¿Por qué dejamos las tareas complejas para la casa y las tareas fáciles las hacemos en clase? Una tarea fácil es copiar el concepto o pintar la nube o pintar el muñequito. Eso es una tarea fácil. Pero si yo en la clase elaboro lo más complejo, entonces el estudiante en casa lo único que tiene que hacer es conceptualizar, es sentarse a repasar lo que ha aprendido en clase, ¿no? Esos son los nuevos cambios de la educación del siglo XXI. A mí me llama mucho la atención que hay colegios que todavía dejan los profesores las tareas más complejas para la casa y dejan lo más fácil para enseñar en clase. Entonces, el profesor antiguo del siglo XX era el profesor que se dedicaba a enseñar en el tablero los conceptos y tenga para la casa, resuelva los siguientes problemas. O elabore, ¿no? En vez de coger y decir, traigan el material acá y acá lo construimos. Y el concepto, vaya, lea y saque el concepto y hágame un resumen en su casa. ¿No? Miren qué complejo, ¿no? Que es lo de las tareas. Bueno, definiré los métodos y materiales que pueden ser diversos. Entonces, revisamos las pautas del DUA para asegurarnos que estamos dando distintas opciones de método, materiales, apoyo para superar cualquier barrera de aprendizaje que hayamos anticipado, dice la experta. Entonces, el primer paso es establecer el objetivo de aprendizaje. El segundo paso es determinar qué es lo que va a aprender el estudiante y cómo yo voy a mirar que el estudiante sí esté aprendiendo. El tercer paso es tener en cuenta qué materiales voy a utilizar y tener la diversidad de materiales para trabajar eso. Y el último, ¿no? Es el cuarto paso es implementar la clase y el quinto es observar en la evaluación final, evaluar qué hicimos al final para ver cómo se ha desempeñado el estudiante y diseñamos un nuevo objetivo para una nueva clase basándonos en las formas como va aprendiendo el estudiante en cada una de las clases. Porque yo voy detectando que hay estudiantes que son kinestésicos, que hay estudiantes que son reflexivos, que hay estudiantes que son pragmáticos, que hay estudiantes que son teóricos. Entonces, yo voy entendiéndome de cada uno de esos, según la taxonomía o el cuadrante de Kolb, que son el cuadrante de aprendizaje de los estudiantes, tú puedes enterarte de eso. Hay una situación que dicen que en el cerebro el lado derecho es para la lógica y el lado izquierdo es para el arte y que tengo que aprender a, a trabajar con el lado izquierdo y con el lado derecho y bueno, esa teoría también está siendo rebatida, ¿no? Está siendo la teoría de los dos hemisferios es de un ruso, de un pedagogo ruso, de un psicólogo ruso, perdón. Esa teoría está siendo rebatida por la neuroeducación porque precisamente la neuroeducación no solamente son los dos hemisferios, sino es todo los elementos que componen al cerebro, ¿no? El sistema límbico, está el hipocampo, están las zonas de memoria, que es en la parte del frente. Bueno, entonces te darás cuenta de que la mayoría de las cosas que nosotros vamos aprendiendo del cerebro, cada una tiene una función y cada una de esas te permite a ti entender cómo aprende nuestro cerebro, cómo nosotros tenemos que enseñar
de acuerdo a esa forma de aprendizaje del cerebro. Entonces, aquí está el ciclo de diseño de clases, un objetivo de aprendizaje, tengo en cuenta qué es lo que va a aprender el estudiante, métodos y materiales, qué voy a utilizar como método y como material, cómo voy a implementarlo y evalúo cómo me funcionó esa implementación. Entonces, aquí te explican cómo se hace un objetivo con un ejemplo concreto. Entonces dice, si el objetivo es que el estudiante escriba un ensayo en 5 párrafos que describa las fases de la metamorfosis de la mariposa, ocurre lo siguiente. Es un objetivo que tiene la forma incrustada, ensayo, y la profesora debe pensar bien cuál es su meta real, qué es lo que quiere que sus estudiantes sean capaces de hacer. ¿Quiere que puedan redactar un párrafo o quiere que ellos comprendan la metamorfosis de las mariposas? Entonces, miren, lo que pasó con la infografía. Usted pensó que la infografía era para yo evaluarle si usted había hecho o no había hecho la lectura. Pero la infografía es para que usted tenga un material para entender lo que es la neuroeducación. No para mí, era para usted. Entonces usted dirá, profe, pero nos hubiera explicado eso en la primera clase, yo lo hubiera hecho más bonita, mi infografía, o la hubiera hecho de una forma diferente. Pues no, si usted la hizo como usted pensó, le pasó lo mismo que esa metáfora del carpintero que al final, trabajando en una empresa, le dicen que haga la última casa y que esa casa sea como la casa para su jubilación. Y él lo hace con una manera muy ordinaria, no le pone mucho gusto a esa casa, coge y compra los materiales de segunda, bueno, y termina de hacer la casa y la entrega. Y cuando la entrega le dice el gerente de la empresa, como sabemos de tu esfuerzo, te vamos a regalar esta casa que la has construido tú para que tú te jubiles y quedes aquí en nuestra empresa. Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas porque ya decimos ya, muchas cosas de esa, pero no sabemos para qué. Entonces es importante lo que nos dice aquí la autora, ¿no? Nos dice, bueno, ¿quieren, para qué les vas a hacer el ensayo? ¿Para que te hagan un ensayo o para que conozcan o sepan cuál es el concepto de la metamorfosis? ¿Cuáles son las etapas de la metamorfosis de las mariposas? Si el objetivo es que los estudiantes puedan demostrar su comprensión sobre las fases de la metamorfosis, ocurre lo siguiente. Puede ser que puedan demostrar dicha comprensión escribiendo el ensayo, pero quizás también lo puedan hacer construyendo modelos en plastilina o a través de un dibujo o de una presentación en PowerPoint. Hay múltiples maneras para demostrar que han comprendido el contenido. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de una meta sin tener las formas o los medios incrustados. Si el objetivo es que los estudiantes escriban un ensayo en 5 párrafos que describa un tema de su elección, ocurre lo siguiente. Aquí lo que interesa es que el profesor, es que lo que le interesa al profesor es que el estudiante aprenda a redactar, no que sepa las fases de la metamorfosis o de las mariposas. En este caso, no hay ninguna razón por la cual ellos deban escribir acerca del tema en particular. Que pueden comprender o no, afirman. La meta es escribir un breve ensayo. Entonces, ¿por qué tengo que delimitarlo a que escriban un ensayo sobre las fases de la metamorfosis si es un tema que a nadie le interesa de los niños o los muchachos que están en clases? Entonces, la meta es escribir un breve ensayo, por lo cual yo puedo ofrecerles para que lo escriban a mano y sin ningún problema del tema que ellos crean, o lo puedan escribir o lo puedan hablar o lo puedan discutir. Entonces, cambia la meta, ¿no? Ahora puede que en algún momento del objetivo sea escribir el ensayo de 5 párrafos acerca de la metamorfosis y si ese es el caso, hay que dividir la meta. Primero, que comprendan la metamorfosis y después que escriban un ensayo sobre las 5 párrafos y solo entonces puedes juntar ambos objetivos o propósitos. Entonces, uno cuando escribe un objetivo, tiene que tener muy en cuenta qué es lo que quiere que el estudiante aprenda concretamente y tiene que saber con qué va a contar y qué es lo que el estudiante te va a presentar de evidencia. ¿Listo? Ahora, frente a las barreras de aprendizaje en las pautas de DUA, ojo que esto es muy chévere,
Levin destaca que la importancia de identificar las barreras de aprendizaje y superarlas con las pautas DUA. En este sentido, recordó que existen unas barreras en los objetivos. Cabe preguntarse si la evaluación mide el objetivo directamente y si en los métodos y materiales que se deberían considerar la variabilidad estudiantil. Incluso se puede haber barreras de espacio físico. Sentar a los estudiantes en escritorios afilados por filas y columnas puede ser o generar impedimento para trabajar en grupo. Por eso las escuelas nuevas tienen una forma de trabajar diferente a lo que, o en preescolar, no se trabaja con la forma universitaria. Dese en cuenta que deberíamos ir empezando a cambiar ese esquema tradicional de las escuelas donde el profesor se coloca en la parte principal y los estudiantes se colocan por filas y columnas para escuchar al profesor. Eso ya debe ir cambiando. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que están aquí le permiten a uno entender cuáles las formas como yo puedo aplicar DUA. Proveer múltiples formas de compromiso, ¿no? Entonces, a ver, aquí, permíteme, creo que aquí es. Ahí se mira más. Bueno, no sé. Provee opciones para la autorregulación, mire. Autorregulación. Ah, este me cambia el tamaño de la letra acá, pero no me cambia el tamaño del cuadrito. Bueno, entonces, proveer opciones para la autorregulación, proveer opciones para mantener el esfuerzo y la pertinencia, provee acciones para captar el interés, para proveer opciones para la comprensión, proveer acciones para el lenguaje, expresiones matemáticas y símbolos, proveer opciones para la percepción, opciones para la función ejecutiva, para la expresión y comunicación y para la acción física. Entonces aquí te dice cómo puedes tú ir mirando, cómo puedes prever estas cosas que muy seguramente cuando estás diseñando el ambiente DUA, pues tú no las tienes contempladas. Entonces aquí muy chévere porque aquí te dice el compromiso, la representación y la acción de expresión. Y frente a eso, pues esto es con lo que uno tiene en cuenta lo que es el diseño DUA. Según la experta, en rigor no existe algo llamado una clase DUA. No existe. Hay cosas que queremos buscar y encontrar cuando entramos a una clase DUA. Necesitamos una meta clara y rigurosa. Tenemos que asegurarnos de una meta no incluya que la meta no incluya los medios y contar con un andamiaje posible para que los estudiantes puedan cumplir. Tenemos que propiciarles variados métodos para que ellos comprendan y también múltiples formas de representación de acciones y expresiones. Podemos buscar cualquier clase del mundo y ver cierto nivel DUA. Es como una clase, una escala de grises. Unos quieren pasar a lo más cercano a negro y otros como sea posible. Pero eso cuando se refiere a la implementación DUA, destaca la observación de clases dentro de la escuela, donde se está intentando implementar DUA. Entonces, miren, yo no sé si usted alguna vez ha diseñado DUA, una clase con DUA. ¿Quién de ustedes ha diseñado, de los 7 que están aquí, quién ha diseñado una clase con DUA? ¿O saben lo que es DUA? No, profe, de mi parte sí no. De mi No, parte no. nunca, No. nunca lo han intentado. Bueno, yo les voy a comentar porque yo sí he trabajado con DUA. Específicamente cuando uno, por ejemplo, tiene estudiantes, por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes que son sordos, que tienen lenguaje, que aprenden con lenguaje de señas. Y yo he adaptado mis cursos con material DUA. Entonces yo pongo los videos que tengan class caption para que el estudiante pueda ver. Los que tienen todos sus 5 sentidos pueden escuchar y los estudiantes que no tienen los 5 sentidos pueden leer lo que dice en el video. Entonces, por eso, cuando uno hace un video, tiene que agregarle el class caption, ¿no? Que es
la parte de abajo donde aparece lo que uno está hablando, ¿no? Cuando uno crea material, miren, por ejemplo, esta página web tenía DUA. Y usted me dice, profe, ¿cómo sabe usted que esta página web tenía DUA? Porque cuando diseñaron esta página web, diseñaron para mirar si una persona tiene corta vista, entonces yo puedo aumentar. Mire que aquí no hay zoom. Zoom es cuando uno aumenta, ¿no? Aquí es para aumentar el tamaño de la letra. Miren que ellos saben que si usted va a leer y que se le dificulta leer con letra pequeñita, él le aumenta, miren, la letra. Lo único que no puedes aumentar es el tamaño de las gráficas, pero de lo otro sí te aumenta. Esta página está diseñada para DUA. ¿Ven? Ese es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de DUA, ¿no? Interesante. Bueno, este es el regalo que yo les voy a hacer el día de hoy a ustedes. Los estudiantes muchas veces no valoran el material que uno les entrega. Pero créanme, este libro es hermoso y este libro me gustaría que ustedes lo vayan aprendiendo a leer. Sí, es bastante larguito, pero uno puede hacer muchas cosas con el librito este. Dentro del ejercicio, este es el mejor libro de de neuroeducación que yo he tenido la posibilidad de tener en mis manos, ¿no? Porque aquí, pues, aparte vamos a la primera parte, ¿no? Explica lo que es la neurociencia y te explica cómo funciona esto de entender cómo funciona el cerebro y te explica muy bien qué son las neuronas, qué son las redes neuronales, cómo funciona la neuroplasticidad, te explica lo que son las neuronas, te explica con gráficos, ¿no? Todo esto de cómo funciona y después te explica cómo estas áreas sensoriales de percepción, las emociones, la cognición, son funciones que se ejecutan en el cerebro y que tú las tienes que ir aprendiendo. Entonces te explica lo que es el sistema límbico, cómo funciona el sistema límbico, ¿no? Y aquí te aparece cómo va funcionando esa amígdala y entonces de ahí cómo surgen las emociones a partir del sistema límbico, lo que funciona, después se producen las emociones, genera la motivación, el comportamiento de las acciones que hace el estudiante frente a su proceso de aprendizaje. Entonces, así es como uno entiende cómo funciona el cerebro con la parte del sistema límbico, ¿no? Y entonces hay una relación entre el aprendizaje, el sistema límbico y las emociones, que muchas veces nosotros esto no lo teníamos en nuestro repertorio, ¿no? Tener en cuenta las emociones. Bueno, y aquí nos explica cómo funciona el cerebro desde los lóbulos occipital, el lóbulo parental, el surco central, ¿no? El lóbulo frontal, ¿no? Y cómo funciona el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿no? El lóbulo temporal, y aquí te explica qué hacen esos lóbulos, ¿no? Y cómo funcionan esos lóbulos. Bueno, y cómo funciona la teoría de los hemisferios que hablábamos anteriormente y por qué aparecen de esa manera, pero nosotros no tenemos que ir pensando desde esa teoría de fortalecer lo izquierdo o lo lógico y lo artístico, porque eso no lo es todo. El cerebro tiene una complejidad diferente. Entonces, hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples y cómo puede aprender el cerebro a través de esa teoría de las inteligencias múltiples. Y entonces entenderemos que en ese funcionamiento del cerebro, pues tenemos que hacer gimnasia cerebral, tenemos que tener en cuenta el sueño, tenemos que tener muy en cuenta cómo es importante la alimentación, tenemos que tener en cuenta lo que es el ambiente emocional y equilibrado, ¿no? En una clase. Y por eso es importante que cuando tú inicies con una clase, tú conozcas lo que están haciendo las personas, conozcas las dificultades. Yo de pronto arranqué la clase, empecé a trabajar y por allá tú estás sufriendo que se me cayó el internet, que yo me olvidé de esto, que pasó esta otra cosa. Entonces, tú en vez de atender, estás preocupada por otras cosas menos o estás preocupado por otras cosas menos por aprender lo que debes aprender.
Cuando ya estás más relajado, tienes tu tiempo y miras el video, vas a recordar esta parte que te estoy mencionando aquí en esta parte, donde yo te digo, mira, un momentico, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, sí tiene formas de entender las emociones y percibir las situaciones. Y entonces, cuando tú tienes una angustia, no puedes aprender. Por eso es importante que tú relajes, te sientas relajado frente a esto. Mi esposa me decía ahora que yo ya iba a iniciar la clase, ¿estás relajado? ¿Te sientes bien? Colócate en la silla que tienes, porque yo tengo una silla de madera y a mí me gusta más la silla de madera. Y me dijo, pero ¿por qué no te pones en la silla que tienes para que te compraron para ti en tiempo de pandemia? Entonces yo digo, no, es que de pronto me relajo mucho. Entonces dijo, pero tienes que estar relajado. Ella es psicóloga. Entonces yo he aprendido cosas de ella, de estas partes. Bueno, y está una segunda parte, que es la educación y el proceso de evolución cerebral a lo largo de la vida. Cómo van estructurándose las partes cerebrales para aprender, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los periodos críticos? La incidencia de los genes, porque hay una teoría genética que es muy válida, que es la teoría de Piaget, ¿no? Para todos ustedes existen dos teorías que son contradictorias, ¿no? Nosotros ponemos a hablar a Piaget y a Vygotsky como si fueran amiguísimos, ¿no? Y la teoría de Vygotsky, la teoría de Piaget, pero no sabemos que las teorías de ellos son contradictorias, porque Piaget menciona que la inteligencia y todo lo que tiene que ver con el conocimiento es de acuerdo a los genes, es por genética. Y a eso se le denomina la teoría de Piaget, también se le denomina la teoría genética, ¿no? El aprendizaje de la memoria, ¿no? Y la emoción y la motivación, que es la teoría que menciona Vygotsky, ¿no? Vygotsky menciona el ambiente, ¿no? La generación del ambiente, la parte de aprender del otro y con el otro, ¿no? Entonces, la motivación, las emociones, la atención del comportamiento y en los procesos lógicos cognitivos y metacognitivos y la decisión de aprendizaje. Porque ahora, en este tiempo, habla sobre la atención, mire, y cómo esto influye en las matemáticas, ¿no? Y en las inteligencias múltiples y cómo se desarrolla el lenguaje y también cómo puedo yo trabajar esa parte de otras materias con el cerebro y entender cómo funciona el cerebro con otras materias. Buenísimo, ¿no? ¿Qué les está pareciendo este material que les estoy presentando? Ese es un librito que yo le regalo a usted, ¿no? La tercera parte es la conjunción de neurociencia y educación en el estado actual. Y entonces aquí pues nos da como unas consideraciones acerca del concepto de aprendizaje, unas nuevas concepciones sobre el aprendizaje y cómo se trabaja la neurociencia con la educación y de ahí surge la neuroeducación y qué entidades pues hablan de la neurociencia y la neuroeducación, y aquí pues hay universidades que han hecho estudios directamente de eso, ahí se dan cuenta Cambridge, Hawkins, ¿no? Massachusetts, bueno, son universidades que ya tienen conceptos propios y tienen sus propios modelos de trabajar la neuro, ¿no? Cada universidad tiene su forma de aprender, ¿no? La UPM, ¿no? La Universidad de Madrid. Bueno, ¿no? Aquí tenemos universidades donde, ¿no? La Universidad de Granada, bueno, la de La Laguna, la de Murcia, ¿no? Y hay otras asociaciones, ¿no? Que también hablan acerca de el concepto de neuroeducación y neurociencia, ¿no? Oxford, bueno, porque a veces nosotros pensamos que estos conceptos son inventados. Entonces hay que fundamentarlos y que ese conocimiento que se fundamenta, pues tiene una situación, ¿no? No es una invención o una moda, es una teoría que tiene muchos estudios y muchas cosas con las cuales presenta pues estos conocimientos. Y la cuarta parte, pues es una educación más informada por la neurociencia. Entonces aquí
te dice cómo los profesionales, nosotros los educadores, debemos hacernos a los conocimientos, qué conocimientos debemos tener sobre qué es la cognición, qué es la metacognición, cuáles son la forma como aprende el cerebro. Todas estas cosas permiten pues entender la evolución pues de los estados del cerebro y cómo esto nos va ayudando en los procesos educativos. Y nos invita a tener en cuenta pues el conocimiento de cómo funciona el cerebro, y aquí pues aparecen algunos autores. Esta última parte son de autores que han influenciado a la neuroeducación, ¿no? Es un libro buenísimo, buenísimo. En el próximo encuentro te voy a entregar un libro solamente que habla de neurodidáctica y de cómo desarrollar estrategias pedagógicas con la neuroeducación, con la neurociencia, con la neurodidáctica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tienen sobre este material que estoy presentándoles aquí? ¿Sí me escuchan? Profe, el libro está en la plataforma, ¿verdad? Sí, el libro está en la plataforma y se encuentra aquí. El libro 3, Neuroeducación. Conocimiento del cerebro, las emociones y los ambientes para el desarrollo neuroeducativo. Bueno, Ese es, este es el libro 3, porque tienen dos libros arriba, pero este librito es el que yo les recomiendo. Este, si quiere, lo descarga y lo imprime, que no es perdida la impresión de este librito, y tenerlo, leerlo, aprenderlo a manejarlo muy bien, porque dice mucho. Y el que les voy a regalar, el libro 4, que les voy a regalar la próxima semana, es un lujo tenerlo, porque eso les va a invitar a tener nuevos conceptos, que es lo que vamos a trabajar. Bueno, por aquí, después de este librito que estaba aquí, hay una actividad que es preguntas del conversatorio de neuroeducación. Entonces, aquí, importante o importantísimo que usted coloque aquí, añadir un nuevo tema. Entonces, usted coloca aquí, pregunta. Entonces, yo voy a hacer pregunta Álvaro, pregunta, pregunta, y voy a colocar mi Álvaro. Álvaro, ¿no? Pregunta Álvaro. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo puedo desarrollar una estrategia de neuroeducación para tratar los problemas de dislexia y disgrafia? Ahora no vayan a decir, uy, esa la tenía yo. Dislexia y disgrafia. Miren, esa es la pregunta que yo, el profe Álvaro, le voy a hacer a la doctora el día que venga a nuestra charla. Entonces yo acá la pongo en forma de pregunta y le digo enviar al foro. Entonces usted puede hacer 2, 3 preguntas, las que usted quiera, de acuerdo a lo que va aprendiendo. Y aquí va a aprender, ¿no? Dispone de 30 minutos para editarlo si quiere cualquier cambio, ¿no? Ya está ahí. Entonces aquí está la pregunta de profe Álvaro. ¿Listo? Usted va colocando ahí. ¿Qué otras preguntas? Añades un nuevo tema y agregas tu pregunta. Y ahí deben estar las preguntas. Y eso lo necesito para antes de la próxima clase. Ojo, es decir, hasta el lunes, porque la próxima clase es el martes
martes 8 o 9, creo que es 8. Para el martes 8 necesito que todos, el lunes 7, perdón, el lunes 7, todos ya deben tener la pregunta hecha para el debate, porque yo le voy a presentar ese cuestionario para que la doctora empiece su conversatorio contestando esas preguntas y interactuar con ella. Pues ese día usted no puede tener el micrófono apagado, usted tiene que hablar con la doctora, hacerle preguntas, cuestionamientos acerca de cómo funciona el cerebro, cómo puedo yo mejorar mi oxitocina y qué es eso de los neurotransmisores o cómo eso, para qué me sirve trabajar los neurotransmisores, qué es eso del sistema límbico, cómo yo puedo desarrollar actividades que desarrollen la parte emocional teniendo en cuenta lo neurocerebral. Bueno, son preguntas que ustedes pueden hacer, ¿no? Pero ahí está. Entonces, sí me entendieron que tienen que hacer la pregunta, ¿no? Aquí, preguntas para el conversatorio de neuroeducación. Recuerden que tienen hasta el lunes 7. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, están calladitos hoy, no sé, ¿qué será? Estoy preocupado, estoy preocupado. Bueno, voy a enseñarles una herramienta de IA para diseñar la clase, porque todavía no les he enseñado cómo subir la tarea, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿ya hay tarea? Sí, claro que hay una tarea. Usted tiene que leer ese artículo científico y leer un poquito más de DUA, entender lo que dice el texto de DUA, o sea, esa página web donde aparece DUA, que es un ejercicio práctico de una pedagoga norteamericana, ¿no? Que es muy buena, que sabe cómo se maneja DUA. Y una vez que tú tengas eso, escoger uno de los 3 casos y vamos a ver cómo lo soluciona. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a ustedes es que planee una clase. Están atentos. Entonces, yo entro a www.edtk.org o edtk.com. A ver, espera. Laboratorio. No, Eduteca. Eduteca. Pero es que quiero entrar al laboratorio de Eduteca. Eso, Eduteca Lab. Sí, era edtk.com, perdón. Entonces voy a entrar a este sitio que es edtk.co, perdón, era .co, no, yo lo tenía .com. Voy a ir al chat y en el chat les voy a colocar el sitio para que entremos. Aquí estamos, ¿no? Control B. Mire, ahí está edtk.co. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces usted entra aquí y usted ingresa. Yo voy a ingresar pues con mi usuario. Bueno, aquí me dice que tengo 150 créditos. Aquí hay plan de clase, hay gamificación, hay rúbricas. Miren, para crear una clase con gamificación, esto vale 5 créditos. Esto vale 3 créditos. Hacer rúbricas de evaluación vale 3 créditos. Hacer una planeación para un curso. Esto es para un plan de clase en pocos minutos y este es para la creación de un curso, o sea, de un programa, ¿no? Entonces, y próximamente va a salir la herramienta de retroalimentación. Entonces, quiere decir que Eduteca Lab ya viene con elementos de lo que tiene que ver con neuro, ¿no? Para que lo vayan mirando. Bueno.
Vamos a hacer entonces la creación de una cosa es un plan de clase y otra cosa es un curso. Entonces vamos a planear una clase. Yo le voy a dar clic aquí, ¿no? Entonces aquí está una idea de clase. Miren que aquí tengo educación básica y está también educación preescolar aquí. Aquí puedes contar educación preescolar, educación superior y educación permanente. En educación permanente vas a encontrar diferentes cursos. Mira, aquí hay diferentes cosas, inclusive comunicación, desarrollo, eficiencia, pensamiento crítico, tecnologías emergentes, transformación organizacional de conocimiento. Bueno, yo aquí voy a coger básica primaria, voy a recordar cuáles eran las áreas que iba a trabajar, ¿no? Voy a trabajar matemáticas, eh, un área perdón, voy a coger un área asignatura, entonces voy a coger aquí números y operaciones y un área transversal, voy a colocar el lenguaje y eh, el el arte como áreas transversales. Aquí es lo importante. Usted debe saber qué estrategia voy a manejar. Voy a manejar aprendizaje colaborativo. ¿Cuántas semanas va a durar el plan? Va a durar 3 semanas. ¿Cuántas horas? Entonces vamos a pensar de que este plan, o sea, esto serían 1 hora. Vamos a decir que va a durar, ¿cuántas horas a la semana? Ah, perdón. ¿Cuántas horas a la semana? 2 horas a la semana, es decir, que en 6 horas va a terminar esto. Los estudiantes, miren, aquí está preescolar, de 5 y 6 años. Vamos a decirle que son voy a ponerle que son de 11 y 12 años, está a decir que están en grado sexto, más o menos. Y el tema que vamos a trabajar, aquí el tema que van a trabajar en clase es acerca de operaciones con decimales. Aquí hay cosas que tú debes tener bien claro. Aquí donde uno copia el DBA, el estándar, el objetivo de aprendizaje. Entonces, si tú copias un estándar, o preferiblemente yo diría que tú copies el DBA, pero si tú copias un estándar de aprendizaje, pues tú tienes que adaptar el contextualizarlo, ¿no? Voy a decirle que eh, desarrolle operaciones de suma, resta y multiplicación de decimales. De suma, resta, multiplicación, desarrolle, ¿no? Desarrolle. Y aquí te dice que tengas en cuenta los siguientes temas. Entonces, aquí tengo que colocarle suma, coma, resta y multiplicación de decimales. Voy a activar inclusión. ¿Por qué? Porque eso me da a mí DUA. Si yo quiero aquí, puedo agregarle algunas cosas que estaban acá en nuestro... ¿Te acuerdas que teníamos acá? Perdón, voy acá voy al curso y en el curso recuerda que nosotros habíamos en el módulo 2
teníamos en la actividad, si tú te das cuenta y vienes acá a la actividad y le das clic en actividad, vas a encontrar aquí, en esta parte, la actividad 2 en PDF. Y te acuerdas que cuando uno le da clic aquí, la abre la actividad 2. Mira, aquí la abres tú. Voy a abrirla aquí. Voy a abrirla aquí. Y aquí yo escojo alguno de estos. Entonces voy a escoger que aplique esta estrategia y que aplique esto. Control C. Voy a agregarle esto aquí, idea. Control V. ¿Ya? Y voy a decir que cree el plan de clase. Es decir, que yo escogí el primer escenario, ¿no? Bueno, no cuadró, debía haber escogido el segundo escenario. Ahí sí cometí un error, pero bueno, ustedes no lo van a cometer allá. Ya está aquí, ya está aquí. Muy pronto saldrá la... No sé si alguna de ustedes ya ha manejado Eduteca para planear clases con inteligencia artificial. Ay, no, profe, nada. Ah, bueno, entonces aquí sorpréndase. Miren la clase ya. Editor Álvaro Hugo Gómez, Educación Básica y Media, Matemáticas, Número de Operaciones entre 11 y 12 años, los objetivos desarrollar. eh, entonces aquí está desarrollar la capacidad de realizar la suma y la resta y la multiplicación con números decimales, fomentar el trabajo colaborativo, individual dentro de los grupos, estimular la atención, concentración mediante actividades lúdicas. Miren lo que teníamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y aquí están los requisitos, está la pizarra, las actividades. Entonces aquí está lo que se va a hacer al inicio, lo que va a ser el desarrollo. Y aquí está las recomendaciones didácticas frente a cada una de ellas. Entonces aquí la contextualización empieza a generar en la fase de inicio lo que y lo vamos añadiendo al plan. Añadimos al plan, continuar. Cerrar, vamos a agregarle la motivación. ¿Cómo la ven? ¿Sí están mirando lo que estoy haciendo? Sí, profe. Bueno, aquí está la actividad, entonces la añado al plan, ¿no? Continuar. Voy a hacer una evaluación diagnóstica. Voy a hacer una evaluación diagnóstica. Voy a hacer una evaluación diagnóstica. Pude haber escogido una rúbrica de evaluación, pero voy a hacer una evaluación diagnóstica. Me parece muy bueno hacer esto, lo añado al plan, continuar. Posteriormente voy al proceso ya de desarrollo. Entonces aquí voy a utilizar gamificación, voy a utilizar juegos, un poquito de juegos aquí, ¿no? Miren, me parece muy bien, añado al plan, continuar. Voy a hacer una rúbrica del proceso, ¿no? Voy a hacer una rúbrica del proceso. Aquí está la rúbrica, la añado al plan y también voy a generar una estructura de tareas, unas tareas para que ellos vayan elaborando en clase, ¿no? En clase, en grupos, porque recuerden que trabajamos aprendizaje colaborativo, entonces habrán unas cosas que tendrán que hacer individuales y otras. Entonces aquí el mercado decimal, crea tu juego de cartas decimales, añado al plan, ¿no? Continuar. Y por último, voy a hacer una retroalimentación como una actividad final, ¿no? Del ejercicio de mi clase, ¿no? Mira, aquí está la retroalimentación, añadir al plan y voy a hacer una síntesis, ¿no? Bueno, podría hacer la rúbrica final, pero quiero hacer una síntesis, ¿no? Entonces, miren cómo me va generando estas actividades ahí en clase.
Listo. Añado al plan. Continuar. Y ya efectivamente cierro aquí y sigo yo con las recomendaciones didácticas de inicio, de desarrollo, de finalización. Mira, están las recomendaciones de evaluación y también está, si voy a utilizar TICS, ¿no? Y también recomendaciones de inclusión, ¿no? Estas son las de inclusión para tener en cuenta a los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, ¿no? Y este es el plan, este es el plan. Y si tú lo quieres editar, lo puedes editar. Si no, aquí le das clic en editar el plan y entonces tú puedes aquí ir agregando algunas cosas. Entonces yo, por ejemplo, quiero editar la evaluación, quiero editar el desarrollo, quiero agregar cosas de mi colegio. Bueno, lo agregas, ¿no? Ver este plan de clase, otra vez yo lo miro el plan, regreso, miren, o sea que uno puede editar el plan y cuando usted lo termine, le da clic en PDF, aceptar. Y ya tendrías el plan hecho en PDF. Creo que ahí ya lo está cargando, creo. Ya se creó correctamente el PDF y ya lo acaba de cargar aquí. Entonces, aquí está el PDF del curso que usted me va a subir a la plataforma de acuerdo a uno de los casos que estén ahí. Escogiendo un tema cualquiera de los que usted maneje para trabajar en cualquiera de los 3 niveles y teniendo en cuenta las actividades que le propone desde lo neuro y desde el DUA. Entonces, miren, aquí está. Entonces yo voy a ir acá a la actividad 2. Perdón. Voy a ir a la actividad 2. Uy, ¿qué hice? La cerré. Ay, me salí. Qué chévere. Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Universidad virtual. 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 Ah, ya. Aquí. Perdón, me salí. Perdón, ahí sí me salí, pero me salí de la página web. Por afanado. Por afanado, perdóneme. Aquí están mis cursos. Mis cursos, mis cursos. Mis cursos. Perfectamente, aquí están mis cursos. Y por aquí debe estar. Eh, eh, eh. El de neuro. ¿Dónde está neuro? Neuro. Aquí está neuro. Vean, ahí entré. Bueno, perdóneme, pero voy a subir la tarea que acabo de diseñar con la herramienta de Eduteca de IA. Entonces vengo acá en esta actividad y le doy clic ahí en la actividad de estudio de caso y aquí le digo, perdón, yo no he cambiado, voy a cambiar de usuario. Regreso de nuevo, perdóname. Primero cambio mi estado a estudiante, porque recuerden que uno como profesor no puede subir tareas, pero como estudiante sí. Entonces, perdónenme, cambio mi rol. Aquí cambiar el rol, yo, ¿no? Ustedes no tienen que hacerlo allá, ustedes normal, pero yo sí cambio mi rol a estudiante para explicar cómo uno como estudiante sube la actividad que acabo de diseñar con Eduteca, ¿no? Con Eduteca. Yo sé que estás por allá pensando y dice usted, profe, nos está enseñando a planear con inteligencia artificial y qué chévere. Pues sí, les estoy enseñando a planear con inteligencia artificial. Pero ¿y dónde está lo que nosotros necesitamos? Pues ahí está, que ustedes tienen que editar y agregar el contexto, agregar su institución educativa, agregar las características de su curso, ¿sí? Tener en cuenta con quién van a trabajar. Pero yo aquí estoy explicando, entonces voy a agregar entrega. Miren, agregar entrega.
Y como yo lo descargué está en descargas esto, pues esto es muy fácil. Esto llega uno. Aquí dice que hasta el 8 de abril uno puede subir la tarea. Le doy clic aquí en archivo y voy acá a seleccionar archivo. Creo que esto siempre me va a llevar acá. Seleccionar archivo. Y acá, en este equipo, aparece descargas. Descargas. Descargas, sí. Bueno, ahí se demora un ratico, pero ya. Y aquí creo, si no estoy mal, que me acabo de bajar un archivo, pero no está todavía. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Sí, vea, operación con decimales y juega. Juega y aprende. Me le colocó ese título muy bonito. Y le digo, subir este archivo. Subir este archivo. Y obviamente que el profesor Álvaro ya acaba de entregar su tarea a tiempo, ¿no? Entonces usted ya de esa manera entrega la tarea. Guardar cambios y ya tengo la segunda tarea. Pues imagínese que yo le hubiera dicho a usted que construya el plan de clase para uno de estos casos que está poniendo aquí la actividad. Pues le tocaría hacer todo, ¿no? Le tocaría hacer el objetivo, le tocaría hacer las actividades, tener en cuenta los materiales, tener en cuenta lo de evaluación que mencionaba, después mirar la implementación y por último volver a evaluar. Y ustedes acaban de aprender un programa que les permite hacer el plan de clase con inteligencia artificial simplemente colocando el estándar de competencia, el DBA, y él automáticamente les hace el plan de clase. Y al final usted lo descarga con PDF y ese es el que sube a la tarea, pero una vez que usted lo haya editado, aquí tiene que venir su nombre. Aquí tiene que ver el nivel. Vea, aquí tiene que venir muchas cosas, ¿no? El plan de clase tiene recomendaciones de diversidad, inclusión y género, el DEI, ¿no? Bueno, yo escogí solamente inclusión. Y aquí tiene las actividades de adaptación que le hemos colocado, que las ha diseñado también con inteligencia artificial para presentarlas. Y este es un plan de clase que usted acaba de diseñar con inteligencia artificial que no le debe envidiar a ninguna planeación de cualquier institución educativa, porque las nuevas formas de planear son de esta manera, ya no son de las maneras tradicionales, por eso ahora se trabaja con mallas de aprendizaje, bueno, eso lo miran ustedes en diseño curricular, ya lo miraron, no sé. Bueno, hasta aquí llego yo. Voy a parar aquí la plataforma porque ya acabé de enviar. ¿Alguna pregunta, perdón, antes de cerrar aquí? Antes de parar aquí esta presentación. Bueno, entonces regresemos acá. Ya estoy aquí con ustedes. ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? Están calladitos. Interesante, profe. Profe, A ver, cuéntamelo todo. entonces el DUA, en otras palabras, viene siendo las adaptaciones que hace uno o las actividades que desarrolla para dejar claro, teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En general, pero En porque otra general. cosa es hacer lo que se llama, cuando uno tiene niños con necesidades educativas especiales, el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, que es diferente al DUA, ¿no? El DUA es universal, el DUA es
que tú tienes en cuenta a todos los estudiantes en cualquier tipo de necesidad que tengan. O sea, tú ya prevés esa situación porque tú conoces a los estudiantes con los que estás estudiando, con los que estás trabajando en clase. Tú ya sabes qué problemas tienen ellos, si tienen problemas de atención, si tienen problemas de que son muy enérgicos, que son muy activos, que son hiperactivos. Bueno, tú ya tienes ya una referencia. Entonces, frente a eso, pues tú te das cuenta cómo puede ser tu clase, es que tus clases no pueden ser tan monótonas. Entonces, vas llevando materiales, vas construyendo diferentes cosas o diferentes escenarios para trabajar con ellos, pero de manera general. Por eso se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, porque tú te vas adelantando a todas las necesidades de los estudiantes. Ese es del DUA, que uno prevé que todos los estudiantes tengan o estén en las mismas condiciones, que el estudiante que le gusta el movimiento tenga una actividad de movimiento, que el estudiante que le gusta leer tenga una actividad de lectura, tenga una actividad de reflexión, que al estudiante que le gusta escribir tenga una actividad de escritura, pero que el estudiante que le gusta el juego, pues tenga una actividad de juego. O sea que yo tengo muchas actividades, pero nunca olvido el objetivo de aprendizaje, porque ahí está la clave. Es que hay una lectura que muchas veces nosotros cometemos el error, que es que el profesor se vuelve activista, y caer en el activismo es un grave error en clases, porque un profesor no puede estar haciendo muchas actividades, ¿no? Y al final le pregunta al estudiante qué aprendió y el estudiante le dice nada, no aprendí nada. ¿Por qué? Porque me la pasé jugando, porque fui a leer este libro, porque esto, y no aprendió nada. Precisamente es por eso, porque nosotros no estamos manejando correctamente lo que es el DUA, que es crear una serie de escenarios, pero bajo el mismo objetivo de aprendizaje. Nunca olvidamos el objetivo de aprendizaje. Y eso es lo que nos enseña la autora de la página web, que menciona muy claramente que un maestro, si tiene en cuenta el objetivo de aprendizaje y no desvía su naturaleza sobre el objetivo de aprendizaje, pues muy seguramente logra que el estudiante cumpla con ese aprendizaje que se ha comprometido a hacer. En cambio, cuando el estudiante hace demasiadas actividades porque usted lo quiere bombardear con actividades que no tienen sentido, entonces te dice eh, que tú no estás logrando el verdadero aprendizaje, sino activismo, ¿no? Activismo. Entonces tengan en cuenta eso. Pero sí, la explicación que tú haces de DUA es muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Profe, respecto a lo de la actividad, bueno, como ya aprendimos, ¿no? A hacer la planeación con la inteligencia artificial, también podemos modificar y utilizar algunas estrategias que pues, nosotros las hemos trabajado y han funcionado. Claro, claro. Pues tú, en vez de agregar esas adaptaciones que te hacen, tú escribes ahí las que tú consideras. Por eso es editar. Entonces tú las vas agregando en los momentos de clase, inicio, desarrollo y finalización. O sea, primero haces que la IA te diseñe y después tú vas adaptando las tuyas. Y me parece grandioso que hagas eso. Eso te da más puntos en tu evaluación. Porque no falta la que llegue, coge, escriba un objetivo y le haga hacer todo a la IA y lo envía así. Entonces yo como lo miro así, yo les digo, ah, no, bueno, 3.8. ¿Por qué? Porque copió, pegó y publicó, pero no hizo la adaptación. ¿Qué le agregaste tú de lo tuyo, del contexto? Ese es el ejercicio que tienes que hacer, el que tú acabas de hacer, Ángela, de decir, bueno, yo le voy a agregar unas actividades mías. Está bien que la inteligencia artificial me provea esto, pero es que yo tengo muy claro mi contexto, voy a agregar esto y voy a agregar estas cosas y tú las escribes
Y eso me demuestra que tú has hecho una adaptación a esa IA que te pretende hacer todo mecánico, porque la IA no lo sabe sobre el contexto. Yo no le puse el contexto, solamente le describí algunas situaciones de clase, mas no le describí el problema. ¿Sí te diste cuenta? Pero con la inclusión, él genera adaptación y con esa adaptación, pues me dio la posibilidad de que yo haga diferentes actividades y todas esas actividades apuntan hacia lo neuro. Si se dan cuenta, porque hay actividades de juego, hay actividades de memoria, hay actividades de trabajo colaborativo, hay diferentes actividades las presenta. Entonces, muy bien, muy buena aporte que has hecho tú. ¿Alguna otra pregunta? Profe, teniendo en cuenta los casos, es un plan de clase, ¿cierto? Es un plan de clase, sí, señora. Sí, Listo. señora, es un plan de clase, Caterina. Sí, es un plan de clase, ¿no? Y pues yo ya les di ahí en Eduteca se llama IDEA. El plan de clase se llama IDEA, ¿no? La Bueno, herramienta se llama IDEA. Bueno, levante la mano o dígame eh, si ya habían manejado esta inteligencia artificial. María Verónica, creo que tú sí la alcanzaste a manejar, pero ahora está nueva. Digamos, no me acuerdo, profe. Recuerda, María Verónica, que yo le enseñé a manejar esa inteligencia artificial, pero cuando recién salió, ahora está nueva, es una nueva versión. Caterine, ¿ibas a decir algo? profe, con usted miramos, creo que fue Red Magistral, que es algo similar, Ah, que sí, está claro. en Sí, sí, en la universidad, en la biblioteca de la universidad, dice, sí, tiene señora. Sí. inteligencia para planear. Camila dice que de su parte nunca lo ha manejado. Hola, Camila, ya llegaste bien. Por lo menos no te perdiste lo más emocionante que fue la IA. Hola, profe, buenas noches. Le pido disculpas, la verdad. No, Estoy... tranquila. No, profe, la verdad que estoy bien perdida, por eso no digo nada, pero yo me pongo al día escuchando la grabación, profe. Bueno, listo. Bueno, pero llegaste, es lo importante. Eh, bueno, chicas, porque aquí no hay ningún otro varón, solamente yo. Entonces, tengo que decirles que esta ha sido la segunda clase de neuro. No se centren mucho en los medios, sino céntrense muy bien en la importancia de la lectura de estos dos términos nuevos que acaban de adquirir el día de hoy. Uno, que son las estrategias de enseñanza para adaptar la neuroeducación al aula de clase, que no es fácil. Usted tiene que tener conocimiento sobre qué es lo que va a utilizar para clases. Entonces, por eso tienes que leer el artículo, subráyalo, sácale jugo a ese artículo, entiéndelo. Después, mira lo que es DUA. Aprende a manejar DUA, entiende lo que es DUA. Ahí te está diciendo cómo implementar DUA. Yo por eso escogí esa página web. No porque fue la primera que encontré, sino porque es la única página web donde yo miro que muy sencillamente explica cómo implementar DUA, cómo hacer DUA, porque mucha gente te da teoría, pero no te dice cómo. Esta sí te dice el cómo. Y después de entender esto, pues voy y diseño un plan de clase, pero pues como estos tiempos son difíciles y por eso les doy unos días, que son 8 días prácticamente para que hagan la tarea, usted no me va a decir, uy, profe, vea, estamos hasta aquí de trabajo, porque usted perfectamente mañana, en un ratico, puede llegar y puede diseñar ya el plan de clase. Cogiendo uno de los casos, descargue el PDF de los casos, coja uno de esos casos, de matemáticas, de básica primaria o inclusive el de la universidad, coja uno de esos casos, coja usted un tema que usted maneje, busque el objetivo, construya el objetivo y ponga
los elementos que le pone neuroeducación los elementos que le pone neuroeducación y DUA, póngalos y verá que él le diseña una clase con esos elementos que usted le pone. Y cuando ya lo tengas diseñadito, vas a editar. Y entonces colocas en la institución educativa Pepito Pérez de Tumaco o de Cesar o de XY lugar, trabajamos esto. Por ejemplo, tengo una amiga que está allá en Cumbal. Entonces, allá cerca del Nevado de Cumbal, me va a escribir bien bonito cómo adapta ese plan de clase, cómo va colocando cosas y también cómo coloca su conocimiento frente a eso y ya. Y una vez lo descarga en PDF, lo sube a la plataforma y ya está hecha esta tarea. Albita, Profe, ahí tengo una duda. Por ejemplo, yo estoy en un colegio indígena perfecto, y ahí, perfecto. puedo con esta Pues parte. Ya. perfecto, puede colocar, por ejemplo, podrías iniciar con algo de la cosmovisión de la Ah, población, o podrías utilizar una clase etnoeducativa, ¿no? Un ya. tema etnoeducativo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Ujú. Ya, Profe, gracias, profe. ¿esta actividad es netamente individual o se la puede trabajar en equipo? Muy buena pregunta. Si quieren, la pueden trabajar en equipo. No tendría problema si aparecen dos o tres allí, Sí, profe, pero sería mejor compartir pues ideas con... sí, pero queda a su merced hacerlo. Pero lo que no permito es que, porque una persona lo puede hacer y él en edición va agregando a los compañeros autores, porque se dieron cuenta que yo, autor Álvaro Gómez, pero puedo agregar ahí más autores, con coma y agrego los autores. No hay ningún problema. Pero lo que no puedo tolerar es que usted llegue, coge y me diga, profe Álvaro, me olvidé de ponerla a Manuela, y Manuela era con nosotros. Entonces la tiene en cuenta. No, tiene que estar en el trabajo. Manuela, Alba y Álvaro. Entonces son los tres. Yo entiendo, ¿no? Camila, Caterine y Álvaro. Ya sé que son los tres. María Verónica, Oneida y Álvaro. Ya sé que son los tres. Pero no me vayan al final decir, es cierto, y Ángela Mayerly también era con nosotros. No, 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 un momentico. Eso tiene que estar bien clarito quiénes van a ser. Las dejo a ustedes que ustedes se organicen y a sus compañeros cuando miren el video con que se organicen, pero esta actividad puede ser en grupo o puede ser individual. No tengo ningún problema en eso. ¿Listo? Muy buen aporte. Me gusta que esto sea colectivo. Recuerden que la última actividad, antes de salir y de irnos, porque ya se nos está haciendo muy de noche, recuerden que la última actividad es el conversatorio con la doctora Jimena Ortega. Son 30 minuticos que hay que aprovecharla a ella para que nos cuente algunas cositas con las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Pero las preguntas no se las vamos a hacer ahí en vivo y en directo porque me pasa lo que me pasa siempre. Alguna pregunta y una o que dos hablan. Entonces, para eso yo ya voy a tener ahí en el foro las preguntas que ustedes van haciendo y le vamos haciendo y la vamos a hacer llegar a ella con anticipación para que ella esté preparada y nos vaya contando con las respuestas de eso y vamos conversando con ella. Porque cuando ella nos conteste la pregunta, nosotros le vamos a decir, bueno, ¿y qué pasa en este caso? Y seguimos conversando con ella. Eso es un conversatorio, que uno comparte una serie de preguntas, ella nos va contestando y vamos haciendo otras preguntas, retroalimentando lo que vamos aprendiendo. ¿Les gusta la actividad que planteamos para el final? Sí, profe, muy buena. Bueno, entonces, ojo con esto que estamos haciendo. Eh, pues ya no me queda nada más. Ya el día de hoy se enviaron los proyectos a algunos asesores. Perdonen la tardanza, otros ya tienen a sus asesores. Por favor, adelanten lo que más puedan los trabajos de investigación.
Pero en el próximo encuentro hablamos de investigación, el 9, ¿no? Porque el 8 tienen el encuentro conmigo de neuro y al otro día tienen el encuentro conmigo, el primer encuentro de análisis de información, y ahí hablamos de investigación y cambiamos la metodología, allá vamos a hacer taller, ¿no? Un seminario taller. Y creo que nos vamos a demorar un tiempito más, ¿no? Pero bueno, vayan preparándose para el día 9, miércoles, y ojalá pues puedan participar todos porque es bien importante que participen y estén activos todos. Entonces, ya voy a terminar aquí. Si hay alguna pregunta para finalizar, si no, voy despidiéndome de ustedes. Profe, qué pena, no le alcancé a escuchar en la parte donde usted decía que tenemos que hacer las preguntas y subir a plataforma. ¿Cuántas sería? Unas dos preguntas sobre neuroeducación, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Bueno, dos preguntas ahí en el foro, ¿no? En el segundo foro, en el foro del módulo 2. Ahí dice preguntas para el conversatorio. Bueno, entonces pues ya voy a dejar aquí